Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 9 al 13 inclusive. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos amados. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos así a estar compartiendo esta palabra con la ayuda de nuestro Señor. En la mayoría de sus Biblias usted verá, Jesús habla de aquí, de la oración. Viene hablando luego del Sermón del Monte, que esto también es parte del Sermón del Monte. Y son instrucciones de Jesús hacia sus discípulos. Viene dando instrucción acerca del dar, acerca de la oración. Nosotros en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a hablar acerca de esto. Comúnmente se llama mucho el Padre Nuestro, ¿sí? Esto fue muy conocido por nosotros aún antes de llegar a la iglesia evangélica. Y por cierto, se le daba un uso particular y se le prestaba mucha atención porque todos lo sabían, porque se repetía muchas y muchas veces. Cuanto más falta uno cometía, más tenía que repetirlo. Pero en realidad nosotros vamos a ver aquí las instrucciones que da Jesús acerca de esto, que este no era el propósito. Esto no fue el fin con el cual esta oración tan especial que el Señor aquí les enseña a los discípulos fue dada. Pero como todos los tiempos, todas las cosas se fueron distorsionando. Y lo más extraño de aquí, hoy, ¿no es cierto?, cuando yo comencé a leer esto, es que es muy difícil que alguien pueda llegar a enseñarle a un judío a orar. Ellos había un libro de oraciones que se llamaba la Tefilá. La Tefilá tiene oraciones para cuando están contentos, para cuando se reúne toda la familia, para cuando había abundancia, para cuando venían los tiempos de escasez. Tenían oraciones, pero para todas, absolutamente todas las ocasiones, la Tefilá tenía una oración para hacer. Y esto era muy usado por los judíos y por eso es que Jesús, viendo de que todo esto se había distorsionado hasta tal punto de que el propósito de la oración, como vamos a ver ahora, el propósito esencial no era este uso. Por eso es que Jesús aclara, cuando se va a hacer esto, usted lea conmigo en el mismo capítulo del Evangelio según San Mateo y en el verso 5. Vamos a leer un solo verso y después vamos a leer el verso 7. Y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No hay otra paga, quiere decir, más que esta, de que los demás lo vean y digan, oh, qué hombre religioso. Esa será la paga, nada más. Eso es lo que quiere decir esto. En el verso 7 dice, da otra instrucción acerca de esto y dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y dice más, no os hagáis pues semejantes a ellos. Y ahí empieza a hablar de las necesidades, que Dios tiene cuidado, sabe de qué cosas. O sea que el propósito no era ese. ¿Por qué le dice de orar en pie en la sinagoga o en las esquinas? Eso era, mire, se distorsionó tanto esto, aún el sentido de la oración, que ellos, por ejemplo, usted va a ver que en Hechos de los Apóstoles hay varios ejemplos de que los discípulos del Señor, los profetas y aquellos iban, dice, a la hora tal iban al templo a orar. Ellos tenían un horario de oración, la hora vespertina, la hora matutina, ellos tenían los tiempos de oración, ellos iban y se dedicaban. Y tenían un horario en la oración que ellos tenían que estar allí. Entonces, esta gente dice que, porque Jesús le recalca acá y como Él conoce todas las cosas,
Él descubre sus corazones, porque dice que ellos amaban orar en las esquinas, dice, de pie, porque ellos salían ya cercana a la hora donde tenían, porque el único lugar donde ellos iban a orar era en el templo. Entonces tenían un horario para llegar ahí. Entonces ellos salían muy cerca del horario. Como el horario lo agarraban en la esquina, ellos se ponían a orar en las esquinas. Porque no podían pasar de ese horario que ellos tenían que presentar la oración. Entonces por eso Jesús descubre sus corazones, ¿no es cierto? Y les recalca, la recompensa, ellos cada uno tendrá su recompensa. ¿Cuál es? Quieren que los hombres los vean, que son religiosos. Oh, ellos quieren, mira qué facilidades de palabra, mirá qué oratoria, mirá qué palabra. Bueno, Jesús dice, esa va a ser su paga, ya tienen su recompensa. Otra de las instrucciones dice, no seáis como los gentiles, dice, que usan vanas repeticiones y creen que por sus muchas palabrerías serán oídos. El propósito no era simplemente descubrir los corazones, el propósito era en sí de que la oración no se usaba con el propósito con el cual la oración fue dada. El propósito, usted va a ver ahora cuando empecemos a ver esto, cuál es el propósito. Y uno de los principales propósitos es la comunión. ¿Me entiende? Por eso que cuando habla de los gentiles dice, ellos usan vanas repeticiones. Hay un ejemplo que yo quiero mostrarle así para que usted comparta conmigo y vea de qué estamos hablando. Y esto está en Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el capítulo 18 y en el verso, esto es, usted conocerá de esto es Elías y los profetas de Baal. Yo lo que quiero mostrarles aquí, que ellos usaban vanas repeticiones. ¿Y cuál era el uso que ellos? Solamente obtener una respuesta. No me importa quién eres, no me importa de dónde vienes. Esto está en el capítulo 18 y en el verso, yo se lo digo bien para que lo podamos leer juntos, verso 25 en adelante del capítulo 18. Bueno, como saben la mayoría, el relato de esto, para que luego leamos, es aquí donde el pueblo de Israel estaba cavilando entre dos pensamientos y Elías dijo, bueno, si Jehová es su Dios, dice, sírvanle, si vale vuestro Dios, seguidle. Entonces, ya él había recibido consejo de Dios en cuanto a este asunto y el consejo era, ¿no es cierto?, presentar un holocausto, un sacrificio a donde no se iba a prender fuego, sino que al contrario, Elías usó de agua, de abundante agua, por cierto, y bueno, la oportunidad se le dio primero a los profetas de Baal, quien presentaban el animal cortado en sus partes, y empezó a pasar este acontecimiento. Verso 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Primer ejemplo. El propósito de la oración no es esto. No es que Dios, nuestro Padre, no es alguien que nosotros Él está dispuesto a todas nuestras necesidades, a todas nuestras peticiones, a todas nuestras inquietudes y que Dios va a venir, sí, porque tú eres mi hijo. No, ese no es un Dios, ese no es nuestro Padre. Él sabe de qué cosas verdaderamente tenemos necesidad. Amén. ¿Es así? Gloria a Dios. Entonces Él verdaderamente nos suplirá de las cosas, porque si no nos enseñaría, no os afanéis por el vestido, o qué habéis de comer, o qué habéis de beber, o qué habéis de vestir. Porque de estas cosas, dice, estas cosas pasan con los que no conocen a Dios, con los gentiles. Pero dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis verdaderamente necesidad. Ahora, ¿cuál es el propósito? Vamos a ver qué pasó con Elías. Esto está en el mismo capítulo 18 de Primera de Reyes. Le tocó edificar el altar a Elías. En el verso 30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob,
el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Ven qué diferente? El propósito de la oración es una comunión. Alguien que tiene una comunión, alguien que tiene una parte con quien está orando, con quien está clamando. ¿Se da cuenta? Y no hace algo por un beneficio en particular, generalmente propio, o para llamar la atención, o para ser visto de los demás. Como diciendo: respóndeme. Si te conozco bien y si no también, respóndeme. Los profetas de Baal: respóndenos, Baal, respóndenos. O invocaban, porque querían solamente ellos que el holocausto, pero no. Elías invoca el nombre de Jehová con un buen propósito. Y por mandato de Jehová dice que él había hecho todas las cosas que hizo. Entonces vemos nosotros, ¿por qué no las vanas repeticiones? ¿Por qué no aquel vocabulario indiferente? Como que yo quiero satisfacer mi necesidad y que se haga lo que yo necesito, lo que yo quiero para estar satisfecho. Entonces esto no es. Entonces Jesús enseña: no, miren, no hagan como los gentiles. No usen vanas repeticiones como ellos. Vosotros, dice, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, y acá entramos en nuestra parte. Esta parte es una parte que me llenó a tal punto, porque la leí muchas veces, como quizás le ha pasado a usted, y a mí me llenó de tal manera que me llenó de eso tan precioso de que uno lo lleva a reflexionar, porque cuántas veces yo me he arrodillado delante de Dios, o sentado, o de camino, he invocado tu nombre, y me hizo pensar muchas cosas. Y la primera de las cosas que me puse a pensar es, porque esta declaración que hace Jesús es tremenda, tremendamente, que revoluciona todo. ¿Por qué no dice: cuando ustedes oren a mi Padre así? No, dice: Padre nuestro, porque Él es vuestro Padre y mi Padre. Dice: Padre nuestro. Esto revoluciona todo. Esto habrá causado algo tan terrible en los corazones como lo que causó en mi vida, y como espero que lo cause también en la suya el día de hoy. Porque el hecho de que nosotros tengamos que meditar en esto, claro, nosotros nos vemos y es algo imposible. Yo no lo hubiese podido hacer. No lo hubiese podido lograr. No hay méritos, no hay capacidad. Si para la redención, usted va a leer, dice: la redención del hombre es de gran precio, no se logrará jamás. No había forma. Le estaba hablando a los adinerados de aquellos tiempos, a los terratenientes que tenían la facultad económicamente hablando para poder. No se logrará jamás. Pero aquí estamos hablando de hijos. Y cuando nosotros hablamos, tenemos esta idea, y vemos, los que habrán leído esto no tiene razón, no tiene uso de ser. Decía un comentarista que el razonamiento de esta oración, dice, rompería con todas las reglas, con la ley de la naturalidad. ¿Cuál es la ley? Que Dios es un creador, que Dios creó las cosas de la nada, que hace decretos y estatutos eternos que nadie puede desvariar. Pero si nosotros leemos esto, Dios es más que un creador. Dios es más que simplemente, mire, yo le voy a leer algo.
Dios es mucho más que un creador que da origen al universo y lo sujetó a ciertas leyes inflexibles. Es mucho más, es un hacedor de decretos que determinan los acontecimientos futuros por medio de un mandato eterno. Es mucho más que eso. Mire, Él hizo el universo, hizo material y le concierne a la gente que los estudia. Pero dice, lo que Él puede hacer en su propia familia le atañe solamente a Él y a los miembros de ella. Y esto es un asunto de promesas y revelaciones divinas. Todos aquellos que estuvieron mirando la palabra, entonces dijimos, Dios, esto es un asunto de Dios, que llama a estos seres terrenos que han creído hijos. Entonces no se puede meter nadie, porque ya es un asunto de una relación de familia, de una relación de promesas, y las promesas las hace Dios. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Porque yo, por lo menos para que usted se alegre conmigo, y vaya usted conmigo al Evangelio según San Juan en el capítulo 1 y vamos a ver para que nos podamos empezar a gozar juntos. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. ¿Lo tiene? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. ¿Se alegra por esto? ¿Puede darle gloria a Dios? Es algo que solamente Dios, es una obra de Dios, es algo que solo Dios pudo haber hecho. Y esto sucedió con todos y cada uno de nosotros, que hemos nacido de nuevo en las aguas de bautismo, que hemos muerto a nuestra vieja vida y hemos nacido de nuevo en las aguas del bautismo, con una vida nueva, con una vida con propósito. Pablo allí a los romanos dice, hablando de Jesús como primogénito, pero ya no era más el unigénito. El primogénito dice, entre muchos hermanos. Entonces vemos nosotros, ahora podemos nosotros ver esta realidad tan hermosa delante de nosotros, Padre. Pero no solamente para que entremos en una alegría, sino porque ¿cuál es el propósito de esta oración? No es para que se repita constantemente, no es para que podamos solamente gritarlo en una esquina, en una plaza, sino que esto implica algo tan precioso y serio como lo que trata de expresar Jesús aquí, para que nosotros sepamos con quién estamos teniendo una relación, la relación que estamos teniendo con Dios el Padre. Y esto implica, usted fíjese, si nosotros vamos, yo miraba decir, si nosotros vamos a la definición de un padre, vemos un padre es aquel que engendra uno o más hijos. Y vemos nosotros, este es un padre, engendró el primero, que era el único, y ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Ese es nuestro Padre. Amén. Pero también tiene otra cosa tan importante como es que el propósito es establecer una relación. Porque ¿qué padre con su hijo? ¿Qué padre con su hijo no entabla una relación? Hoy nosotros podemos ver, yo no sé cuál ha sido su situación, cuál ha sido su pasado, cuál es su presente, las situaciones. Hoy en día hay situaciones de padres ausentes, hay situaciones de padres que han abusado. Y no le quiero faltar el respeto a nadie, pero todas estas cosas pasan. Todas estas cosas pasan con un hombre que está lejos del Señor. Pasan todas estas cosas. Fácil sería para aquellos que, aún estando lejos del Señor, tuvieron padres que estaban presentes, tuvieron buenos ejemplos. Entonces para usted es fácil. Si mi padre, que no conoció al Señor, era así, cuán hermoso será tener por padre a Dios. ¿No es cierto? Para usted sería fácil. Pero para alguien que ha tenido un padre ausente, y le vuelvo a repetir con el debido respeto que usted se merece, si hay alguien que ha sido abusado o abuso de diferente tipo, te va a decir, no, yo tuve una mala experiencia y yo no creo en un padre porque en su autoridad me hizo esto, en su autoridad pasó lo otro, en su señorío porque él era el que traía la comida a la casa, pasó esto otro, en su mala administración pasó esta otra cosa, todo lo que usted quiera, pero Dios no es así. Pero sí un hombre que está lejos de Dios puede ser así. Amén. Entonces, este Dios amoroso quiere tener una relación con nosotros, una relación.
Por eso es que nos dejó por eso es que hablábamos de que cuando se trata de su familia, esto ya es un asunto de promesas y revelaciones divinas de Dios. Como diciendo, todo lo que Él estableció en su palabra son promesas para nosotros y revelaciones precisas para nosotros, para que sepamos nuestros deberes, nuestras obligaciones y todo lo que Dios ha preparado para los que le aman. No solamente lo que Dios ha preparado a los que le aman. Allí están nuestros deberes, nuestras obligaciones como hijos. Si los hijos terrenales tienen responsabilidades para con su padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Amén? Entonces nosotros decimos, Padre nuestro. Cuando nosotros hablamos de esta forma, es aquel que tiene todo el cuidado divino sobre nosotros. Encima divino, toda la seguridad. Él nos brinda toda esa seguridad. No nos cabe ninguna duda. Aunque a veces estamos preocupados porque nos faltan algunas cosas. Pero resulta que las que tenemos no las sabemos valorar. Pero estamos preocupados por la otra. Por eso que está escrito, no os afanéis. No os afanéis. Y da el ejemplo de los lirios, da el ejemplo de los pajarillos, da muchos ejemplos. ¿Me entiendes? Si Dios cuida de los pajarillos, si Dios vistió a los lirios, mire, ni aun Salomón dice que se vistió como un lirio, con toda su gloria. Si la hierba que hoy es y que mañana es echada al horno y deja de ser, Dios la vistió así, ¿cuánto más Dios no hará con sus hijos? Entonces son cosas que nos llevan a meditar, son cosas que nos llevan a pensar. Que Él no es un padre descuidado, hay cosas que nosotros necesitamos aprender, hay cosas que nosotros necesitamos valorar. Veía los otros días unos comentarios acerca de por qué el hambre en tal lugar y por qué el hambre en otro lugar, pero mire, en muchos casos son una realidad. Pero nosotros tenemos promesa de Dios. No he visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Dios tiene cuidado. Si Dios cuida de los pajarillos, ¿cuánto más no cuidará de nosotros? Entonces, hay cosas que nosotros nos llevan a mirarnos a nosotros mismos. Porque esto no es simplemente una oración, sino para que nosotros sepamos cuando nos acercamos. Cuando nos acercamos a Dios, implican en nuestra relación el cuidado debido de quiénes somos. Sepamos de que como hijos nosotros tenemos una responsabilidad de hijo. Amén. Entonces cuando nosotros hablamos de responsabilidad, nosotros tenemos que mirar que ello a nosotros nos tiene que llenar de alegría, que nosotros podamos tener esa responsabilidad como hijo con nuestro Padre que ve todas las cosas. Nosotros vemos aquí lo que pueden ver nuestros ojos, pero pasado del otro lado de la pared no vemos, pero Él ve el pasado, ve el presente y ve el futuro a donde nos quiere llevar. ¿Se da cuenta? Y nosotros quizás pasamos una pequeña dificultad y pensamos que Dios perdió el control de todas las cosas y tenemos promesa a todos los que a Dios aman. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es aquellos que conforme a su propósito son llamados. Es algo que tenemos que tener presente. Dios nos llamó con un propósito. Dios nos llamó con un fin. Dios tiene un plan perfecto y glorioso. No es un proyecto, algo que preparó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuese para la gloria de Él y solamente para la gloria de Él. ¿Se da cuenta? Pero nosotros a veces pasamos una pequeña situación y pensamos que Dios perdió el control de todo. Y Dios no es así. Dios no es así. Dios no es así. Nuestro Padre, el hacedor de todas las cosas, Él tiene el cuidado de todo. Él no perdió el control. Todo lo que Él ha querido hacer ha hecho y todo lo que Él quiere hacer hará, dice el salmista. No hay nada de lo cual Él haya perdido el control. Mire, está en el control que Él tiene, que nosotros no conocíamos nuestra verdadera necesidad. Y estábamos en el mundo y decíamos, teníamos problemas de economía, teníamos problemas matrimoniales, teníamos problemas con nuestros hijos, teníamos problemas con el trabajo. Ahora Él vino, preparó un mediador escogido, nos habló del evangelio de salvación, vinimos a Él y nos empezamos a ordenar y Dios nos empezó a alumbrar y todas las cosas se fueron acomodando. El hombre desviado no tiene luz, está ciego, está muerto, está sin esperanza y está en el mundo, está así perdido. Eso éramos nosotros, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Eso éramos nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, hizo esta obra preciosa para que nosotros que estábamos lejos hayamos sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Él hizo esta obra preciosa. Él se ocupó de nosotros. Y nosotros venimos a Él ahora. Y como hemos leído, esto empieza Padre nuestro. Y hay algo de lo cual nosotros nos olvidamos, que estás en los cielos. Por eso le digo, y esto habla del... Él ve todas las cosas y Él tiende todos los propósitos. Nosotros pensamos que pasa algo y Dios perdió el control de todo. El pastor no me va a visitar, el pastor no me entiende, me explica algo y me exhorta, pero en realidad el culpable no soy yo, es aquel. Claro, usted ve a los problemas y a las cosas que le pasa como una catástrofe y los culpables son todos los que están congregando y usted que no viene a congregar, usted es el único inocente. Entonces no entiende el propósito de Dios. Así somos nosotros los cristianos. Así somos nosotros. Después nos vamos a nuestro hogar, nos arrodillamos, venimos, nos presentamos delante de la mesa del Señor, participamos de la copa, participamos del cuerpo del Señor y así nos vamos, y así vamos y venimos. Y Dios tiene misericordia, y Dios tiene compasión de nosotros. Pero ¿hasta cuándo será así eso? Y usted ve que se lee cada día que Dios nos convoca delante de su mesa, que somos juzgados por Dios para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no nos ocupamos debidamente de las enseñanzas que Dios nos brinda como Padre a través de sus vasos escogidos. ¿Para qué? Para que juzguemos esta naturaleza como mala cada día que se manifiesta para hacernos errar en los propósitos de Dios, para que no veamos la realidad de que cada una de las cosas que suceden son un propósito de Dios, que nos van a ayudar en nuestro desarrollo en la fe, en nuestro desarrollo como cristianos, que vamos a aprender a amar la obra de Dios, amar a los hermanos y poder nosotros de ahí en adelante ser colaboradores y fieles con nuestro pastor para que el reino de Dios siga creciendo y extendiéndose en la tierra. Y no podemos entender. Entonces Dios en su misericordia sigue juzgando aquellas cosas que nosotros las tenemos muy reservadas allí. Y no somos capaces de juzgar nosotros con el conocimiento de la palabra que vino esto como malo. Y yo conservo mi carácter y yo quiero que se haga como yo pienso. Porque en mi casa, de la puerta para adentro, mando yo. ¿Me entiende? Porque yo soy el hombre de la casa. Y nos olvidamos de que Dios es el que da la fuerza. Y el que multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Isaías dice, los jóvenes se fatigan y se cansan. Mire el ejemplo que pone, pero dice los que confían en Jehová, dice tendrán nueva fuerza, correrán y no se cansarán. ¿Se da cuenta? Y habla de, si los jóvenes se cansan, usted imagínese los que confían en Dios, los que confían en Dios, pasados de días o llenos de su vigor, si confían en Dios van a correr y no se van a cansar, correrán y no se fatigarán. Porque Dios es el que multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Él es nuestro Padre amoroso. Él es el Padre. Él es el que prepara todas las cosas para la gloria de su nombre. Pero hay cosas que nosotros tenemos que estar atentos. Esta oración implica eso. Nuestra relación, nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Que hay, hablábamos con un grupo de hermanas y hermanos sacando un tema. Decíamos que hablando del temor de Dios, hablando de lo que nosotros somos para Dios, de lo que Dios es para nosotros. Y decíamos, nosotros tenemos que ocuparnos, porque si nosotros no nos ocupamos con el conocimiento que tenemos, estamos más esclavos que el mundo. Y nos pusimos a conversar allí, pero ¿por qué? Y nos pusimos a meditar. Entonces yo hacía un ejemplo, yo le hago una consulta. ¿Por qué usa mantilla? ¿Por qué se cubre la cabeza? Y gracias a Dios, la mayoría de los hermanos, de una o de otra manera, se van enseñando, se van comunicando. Pero hay quienes no. Y son los que hace mucho tiempo están. ¿Y por qué usa pollera? Y nadie sabe. La mayoría estaba, dentro de todo están, pero la otra mayoría no. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué el otro no usa? ¿Y por qué todas las hermanas están? Pero ¿no ve que aquí hay promesas? ¿No ve que aquí hay palabras? ¿No ve que acá Dios dejó establecido que en su reino, cómo se debían conducir sus hijos, aquellos que son llamados, aquellos que son escogidos?
se establecería esto, de que Dios delegaría a las autoridades, que por ello las hermanas se cubren su cabeza y poder gozarse y alegrarse de que en esa obediencia son uno los dos en Cristo Jesús. Comparten las promesas, comparten la palabra y todo lo que Dios ha preparado, siendo coherederas de la vida juntamente, todos los dos iguales. Pero no hay una ocupación, entonces son más esclavos porque ahora tienen el conocimiento y son más esclavos que el mundo. ¿Pero por qué esto? Porque tiene que haber una ocupación. ¿Por qué congrego? ¿Qué espero yo del Evangelio? ¿Qué espera el Evangelio de mí? Entonces, ¿cuál es el propósito de las cosas? Todo esto implica esto, llamar a Dios Padre y reconocerlo. Él está en los cielos, pero Él dejó todas las cosas para que nosotros las disfrutemos, para que todos nosotros podamos vivir conforme a su buen propósito y a su voluntad. Entonces ya no es simplemente Padre nuestro que estás en los cielos, quiero esto y quiero lo otro, y quiero también lo otro y esto otro. No, pero esto no, porque esto es mucho sacrificio. No. Nosotros tenemos una responsabilidad como hijos. Entonces para que usted comience a deleitarse, a disfrutar de los cultos, a disfrutar de los hermanos, a disfrutar de los momentos en que se está alabando a Dios.